Aleluya. Abra su Biblia conmigo en Lucas en el capítulo 24. Voy a tener como una conversación esta mañana pertinente a hoy. Este domingo se le llama Domingo de Resurrección y se comienza a celebrar la resurrección el sábado, ya para el domingo a las 12 de la noche, donde se hace el cambio. Ahí se comienza a hacer la celebración. Capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Usted quiere que leamos ese versículo todos? El versículo 5, 1, 2 y 3. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Jesús vive. Jesús vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres
de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron, Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces comenzó a contarle toda la palabra profética desde Moisés hasta ese momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gloria a Dios. No sé, pero yo todos estos días he tomado el tiempo para volver a leer toda la historia de la muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Y mi corazón ha vuelto a deleitarse en todos los acontecimientos. Y esta mañana quiero compartir con ustedes, así un poquito bajito, porque el campamento hace su estrago. Esta narración está en los 4 evangelios, pero como cada evangelista escribe para un público diferente, lo escribe desde el punto de vista que debe llamar la atención a esos oyentes. Entonces, escogí a Lucas, y a Lucas se le llama el evangelio de las mujeres. ¿Usted sabía eso? Es el evangelista que más mención hace de ministerios y trabajos de mujeres. Pero Mateo nos presenta de igual manera la resurrección de Cristo con 2 apariciones después de su resurrección. La primera a las mujeres y la segunda a los 11 apóstoles. Marcos menciona varias apariciones en su capítulo 16. Lucas relata 3 apariciones con una particularidad, y es el protagonismo de las mujeres en este evento tan trascendental. María Magdalena, la otra María y la hermana Juana fueron las mujeres que se levantaron de madrugada, de antemano habían preparado, como bien lo dice la palabra de Dios, lo que era costumbre para enterrar en esta cultura, era que el cuerpo se lavaba bien lavado, se le ponían unos ungüentos preservativos y se envolvía en paños nuevos limpios. Esa era la costumbre o el protocolo para la muerte. Ustedes saben que Dios tiene respeto aún de los muertos. Aunque Dios no brega con muertos para salvación, pero Él respeta la dignidad humana aún muerto. Amén. Y se da todo estos detalles con Jesús. Las mujeres están listas porque a Jesús lo crucifica una turba de malvados y no se puede hacer el protocolo del velorio. Cada cultura tiene su protocolo para los muertos. Una de las cosas chocante, fuertísima para Misael y Débora cuando fueron a Asia fue ver ese protocolo de la muerte, que en India, por ejemplo, el hijo mayor es responsable cuando su padre muere. Tiene que asumir toda la responsabilidad. Y una de las responsabilidades es tomar el cadáver, llevarlo a la orilla del río Gamen y quemar el cadáver. Imagínense para nosotros la cultura nuestra cómo es para el trato de un cadáver. Es ponerlo en un cajón, es ponerlo en un lugar, es ahí expresar el dolor por un tiempo con todos los seres queridos y la gente cercana a uno. En India llevan el cadáver, lo ponen a la orilla del río,
y le ponen fuego. Y los huesos que no se queman bien, lo tiran al río. Eso es chocante para la cultura nuestra, muy chocante. Y tanto Misael como Débora fueron chocados profundamente por ver eso. Eso es como para nosotros como crueldad, pero para ellos no. Ese es el protocolo. Pues el protocolo en Israel, la Biblia lo dice, que era bañar el cadáver, era perfumarlo bien perfumado y envolverlo en ropa limpia. Y a Jesús, esta mujer, como no se le había logrado hacer eso, porque una turba lo crucifica, lo mata, lo apea, lo maltrata y él muere en esa condición tan terrible. La muerte más cruel en los tiempos de Jesús era la muerte de cruz. Y esa es la que se elige para Jesús. Esa era la que se elegía para los más malvados malhechores. Así que a Jesús lo llevan a la muerte como un malhechor. Pero estas mujeres que habían sido tocadas por Jesús, que habían estado cerca de él, que habían recibido la transformación, entonces se preparan para darle, como lo llamaríamos nosotros, aquí nosotros decimos, para darle cristiana sepultura. Y ellas se preparan. Pero oh sorpresa, cuando van con sus aromas para hacer el protocolo, no está ahí Jesús. Mateo dice que Jesús le habla. Lucas dice que habían ángeles que le dieron la noticia a las mujeres y le dieron: no está aquí, ha resucitado. Mateo dice que Jesús le dio un saludo a las mujeres y le dio el saludo que se daban los judíos: salve. Esto quiere decir: regocíjense, gócense, estén contentas. No vengan con esa cara así de dolor, de tristeza. No vengan tan apagadas. Regocíjense. Pero ¿quién puede regocijarse frente a lo que ha ocurrido? ¿Qué se destaca aquí? Mujeres que son devotas, que aman a Jesús, que están dispuestas a exponerse, porque con la turba que había el viernes en la noche, cuando el Señor es entregado, y la gran turba que viene para crucificarle, con soldados que lo ponen para cuidar que nadie se meta ahí. No es cualquiera que se mete, pero estas mujeres desafiaron todo lo que el movimiento del menosprecio y el desprecio de Jesús, y corrieron para honrarle. Que haya en el corazón de cada uno de nosotros la intención de honrar a Jesús, independientemente de la circunstancia que vivamos. Estas mujeres no se le nubló la cabeza para esconderse. ¿Dónde estaban los discípulos? Se dispersaron, estaban asustados, estaban por ahí. Ellos estaban como de lejos acechando a ver qué ocurría. Pero las mujeres no quedaron de lejos. Las mujeres fueron hasta el sepulcro. ¿Dónde están las mujeres? Hagan así. Dios cuenta con nosotros. Dios cuenta con nosotras. Quizás ahora no tenemos esa crucifixión, pero tenemos otras circunstancias que se están dando en todo lo que es la atmósfera del mundo, en todo lo que se levanta en este mundo. Hay circunstancias oscuras y Dios está necesitando mujeres que anuncien que en Cristo hay vida. A ella le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive?
¿Cuántas de las mujeres de aquí en esta mañana están dispuestas a abrir su boca en medio de las circunstancias de oscuridad que el mundo vive y decir: en Cristo hay vida? Ellas van y se lo dicen a los discípulos. El versículo 11 dice que ellas fueron y se lo dijeron a los discípulos, pero ellos no creyeron. Habían caminado con Jesús 3 años, habían escuchado la palabra, él se lo había dicho muchísimas veces. Él le había traído a memoria las profecías de él lo había conversado en privado con ellos, él había tenido esos momentos íntimos. Pero cuando sucedió, no creyeron. ¿Y usted cree que nosotros somos diferentes? Quizás algunos de nosotros estamos diciendo: pero qué discípulo eso. ¿Cómo es posible que sabiendo ya lo que se había dicho, no estaban ellos a la expectativa? Vamos a ver si resucitó. No. Dice que no creyeron. Frente a circunstancias de la vida, nosotros debemos apegarnos a la verdad de Dios. Eso debe ser lo que nos guíe, no la circunstancia. Todos nosotros estamos expuestos a vivir circunstancias difíciles en nuestra vida. Y en esas circunstancias difíciles, nuestro apego debe ser a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra para nosotros. Si nos llega un momento de desamparo, ¿qué es lo que la Biblia dice? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si nos llega un momento de angustia, dice: con él estaré yo en la angustia. Santo el Señor. Pues estas mujeres vienen y le anuncian, y los discípulos, los que habían andado con él, los cercanos, no creyeron. Estaba viendo un predicador de esos que predican en programas de televisión, y él estaba diciendo: creo que este es el tiempo en que la iglesia dice que Jesucristo es su Señor, y quienes menos creen en Cristo a veces son los que están sentados en nuestros templos. Ese predicador estaba diciendo eso y yo dije: wow. Pero luego que leí esto dije: bueno, pero mira cómo estaban estos. Eran los discípulos, eran los que habían andado con Jesús, y él le había dicho todo esto, y cuando se lo dijeron no creyeron. Y usted, cuando camina en sus circunstancias, ¿cree lo que dice la verdad de Dios para usted? ¿Creemos lo que dice la verdad de Dios para nosotros? Bueno, Pedro, que escucha esta noticia, la Biblia dice en el versículo 12 que Pedro fue. Oiga eso. Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aquí trasciende las mujeres, porque las mujeres no solo se regocijaron de lo que sucedió, sino que lo contaron. Pero Pedro se maravilló y se fue a casa. Yo no sé, estaba contento. Wow. Y fue a casa, y a lo mejor se lo dijo a la suegra y a la esposa: mire, resucitó. Pero creo que Pedro todavía estaba asustado. Estaba asustado porque el que siguió más de cerca a Jesús fue Pedro. Aunque ese seguir de cerca que le confrontó a Pedro su lealtad a Jesús, y Pedro niega, o sea, cae, cuando él había dicho: yo no te negaré, y si tengo que morir por ti me muero, y esta espada la uso yo para defenderte a ti. Y mostró ese valor.
Pero más tarde, cuando una criada, una sirvienta le dice, tú eres de ellos porque tú hablas igualito que ellos, parece que había como los ibaeños que nos distinguimos, ¿verdad? Donde quiera que estamos. Parece que tú eres Galileo. Los galileos tenían un estilo de hablar. Tú hablas como ellos. Sí, tú eres de ellos. Y Pedro dijo, maldición, te dije que no. Yo ese hombre ni lo conozco. ¿Usted sabe lo que es eso? Ni conozco a ese hombre. Y ya el Señor le había dicho, Pedro, tú me vas a negar. Y él dijo, yo. Este asunto de amar y servir a Jesús no es en fuerza humana. Este asunto de guardar lealtad a Jesús, a nuestra fe en Él, no es de fuerza humana. No importa la buena intención que usted tenga, no importa cuán bien intencionado usted esté, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos amistarnos con el Espíritu Santo, conectarnos con Él, porque solo Él nos hace fuerte en circunstancias difíciles. Y solo Él nos hace ser leal al que nos salvó, al que nos amó y al que nos lavó con su sangre. Es el Espíritu Santo. Necesitamos amistarnos con el Espíritu Santo. La buena intención cae por tierra frente a circunstancias difíciles. Pedro recibe la noticia y se va a casa. Los de Emaús, la noticia entre ellos es comentada. Es la noticia del día. Es la de los titulares rojos. Es la que ahora, ¿cómo se llama? Es la que hace tendencia. Hay páginas que solo trabajan para marcar las tendencias del día. Y te dicen a ti qué noticia está haciendo tendencia ese día. La que está haciendo tendencia es la que todo el mundo está anunciando. Pues la noticia de la crucifixión de Jesús, por supuesto que hizo tendencia. Jesús tenía sus seguidores, que aunque estaban escondidos eran sus seguidores. Aunque habían ido de noche eran sus seguidores. Lo amaban, lo respetaban, lo valoraban. Y el hombre había sido muerto por los gobernantes, por las autoridades religiosas principales. Y esa noticia estaba caminando en todas partes. Era una noticia tendencia. ¿Y qué había producido esa noticia? Dice que había producido tristeza. Cuando ocurren noticias que tocan las fibras humanas, aunque no sea de uno, uno tiene tristeza, ¿no es verdad? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado seguimiento a la noticia del carnaval de Salcedo? ¿Quién ha dejado de saber de esa noticia? ¿A quién le hablan de esa noticia y no se le conmueve el corazón? Donde como 9 niños y adolescentes fueron quemados y han ido muriendo poquito a poco todos. A ninguno le dieron esperanza de vida y eso duele. Y eso no solamente va a dolerle a la provincia Hermanas Mirabal. Eso no solo va a dolerle a la familia de esos niños y adolescentes, eso nos duele a nosotros. Lo primero que yo hice cuando comencé a ver la noticia fue elevar oración a Dios. Y yo comencé, Señor, yo levanto cada madre, yo levanto cada familia en el nombre de Jesús. Sé tú el consolador, sé tú quien ayuda, sé tú quien levanta. Yo comencé a orar, yo comencé a decir, Señor, provee los medios que son necesarios para que sean atendidos dignamente. Porque eso no solo tocó a esa gente. Pues lo de Emaús parece que eran unos discípulos de Jesús. No se sabe quiénes eran. Algunos comentaristas se arriesgan a decir que quizá era Cleofas, que quizá, pero no, la Biblia no dice. Pero lo que sí es que ellos le hacen el reclamo al tercero que se une a la conversación. Y le dicen, pero ¿será tú un forastero? ¿No serás tú de este planeta? ¿A dónde es que tú vives? Porque tú no has oído las últimas noticias. Tú no viste la noticia que se hizo tendencia
ayer en la tarde. Y entonces ellos como que comienzan a decir, Jesús le dice, ¿por qué es que ustedes están tristes? ¿Pero y quién no va a estar triste? ¿De dónde, de qué planeta eres tú? ¿Qué le produjo a los de Maús? Tristeza. Pero déjeme darle una advertencia este día. Una de las cosas que Satanás usa cuando nos pasan circunstancias es arroparnos en tristeza para que no veamos la bondad de Dios en medio de nuestras circunstancias. No podemos dejar que la tristeza llene y nuble nuestros ojos. Aquí la Biblia dice que los de Maús, los ojos les estaban nublados. La tristeza es una caída del ánimo profundo que no te deja levantar la cabeza, que no te deja ver alrededor, que Dios está haciendo milagros y tú no los ves. He estado conversando en estos días con distintas personas que he estado hablando y les he dicho, estoy orando y estoy muy atenta a cosas pequeñas que Dios hace. Y estoy orando diciendo, no me dejes perder tus detalles. Le dije a Jacqueline el martes, creo que fue, yo no sé qué dijo Jacqueline. Bueno, le pregunté de la actividad de mujeres que no pude participar por las circunstancias que ustedes saben. Y ella me dijo, pastora, eso fue tremendo, eso fue buenísimo. Aunque llovió a cántaro, vinieron como 70 mujeres, una victoria grandísima. Entonces ella me dijo a mí, nuestro Dios es un Dios de detalle, tuvo cuidado de todo. Y esa misma noche yo había escrito ahí mismo sentada, nuestro Dios es un Dios de detalles. ¿Por qué? Porque quien estaba aquí enseñando la palabra de Dios dio una lectura de la palabra de estos días. Y ahí en esa lectura yo vi que Dios había tenido detalles con la muerte de Jesús, que vino José de Arimatea. Y dijo que era discípulo secreto, que no quería que nadie lo supiera, pero él amaba a Jesús. Y era un hombre de alto nivel, porque fue a donde el presidente. Usted no va a donde el presidente así. No, ese era un hombre de alto nivel, porque él pudo ir donde Pilato y decirle, dame el cuerpo. Era un hombre de influencia. Y usó su influencia para proteger, para hacer lo que era cultural con un muerto. Eso es detalle. Pero dice que apareció Nicodemo y que había ido de noche para que no supieran que él estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesús. Él era del Sanedrín. Y fue de noche donde Jesús para que nadie lo supiera. Pero él amaba a Jesús y estaba de acuerdo con lo de él, pero no era público. Pero ese fue con 100 libras de especias aromáticas. Nuestro Dios es un Dios de detalles. Aleluya. Tenga cuidado con esos detalles que se dan en la vida suya y usted lo da porque yo soy amiga de Alfredo y le hablé y él me arregló el carro de lo más bien. No. En una ocasión Alfredo le dijo a Marino, nosotros tuvimos un Camry, el primer carro que tuvimos. Eso anduvo el país entero de arriba abajo. Eso. Y Alfredo lo chequeaba y bueno el carro y bueno. Y un día Alfredo le dijo, pastor, esto es un asunto de Dios. Es verdad que estos carros son buenos, pero no para ser tan buenos. Detalles. Así yo recuerdo cuando Alfredo le dijo eso a Marino. Él vio ese detalle como mecánico, como gente que sabe cómo se deterioran y todo. Dijo, no, eso es verdad. Pero aquí hay un detalle. Dios ha intervenido en esto. Y Dios interviene en asuntos con nosotros. Y nosotros damos por sentado que, bueno, porque Alfredo es un buen mecánico, porque el carro es del pastor y su afecto hace que él cuide el carro del pastor. No. Alfredo vio el detalle que Dios había intervenido. Amén. Entonces hay cosas que son así. Y Dios se mete con el carro suyo. Si Dios se mete con eso. Pues usted dele la gloria a Dios. Dios se mete con el trabajo que usted consiguió. Sí, Dios le abrió esa puerta. Dios lo puso en gracia. Dios lo puso en favor. Sea atento a los detalles de Dios.
y dele gloria a su nombre. Lo estoy compartiendo con ustedes porque yo estoy con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ese trabajo conmigo. Atiende a los detalles, atiende a las pequeñas cosas, pero es para, ¿usted sabe para qué? Para que le dé gloria a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. No deje que la tristeza le nuble los detalles de Dios. A estos, a los de Maús, a los que iban para esa aldea, a estos discípulos, la tristeza le había nublado el ver a Jesús. Se le pone al lado, habla con ellos y ellos le echan en cara: tú eres un forastero, yo no sé de dónde saliste tú. Pero a veces nosotros estamos así mismo, Dios haciendo cosas, Dios caminando con nosotros ahí, y usted no lo ve. Y usted cree que son sus habilidades, que son su contacto. No, es Dios. No deje que las circunstancias le nublen ver la bondad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hacen ellos? Los de Maús destacan las cualidades de Jesús. Ellos estaban conscientes, ellos estaban, pero maravillosamente bien. Ellos dijeron, entonces Jesús le dijo: ¿y de qué cosa que ustedes hablan? Jesús le pregunta. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Pero ¿con quién era que ellos estaban hablando? Con Jesús. Jesús al lado suyo ahí, en su casa, en su trabajo, en el tránsito. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Ellos se sabían todo. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Hay gente que se sabe la palabra, se la sabe muy bien, sabe lo que toca para esa circunstancia, pero no la aplica en su vida cuando le pasan las cosas. ¿De quién que ustedes hablan? De ese hombre que fue profeta, que fue poderoso entre todo el pueblo, que tenía palabra poderosísima. Ese hombre alimentó 5,000 con 2 panes. Ese hombre sanó al hijo de Bartimeo. Ese hombre le devolvió la vista. Ese hombre le devolvió el hijo a la viuda de Naín que iba llorando. Ese era un hombre poderoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Jesús es poderoso? Pero Él es poderoso para usted y para mí. Él es poderoso hoy. Él es poderoso para su circunstancia. Él es poderoso para mi circunstancia. Él es poderoso para lo que yo vivo hoy. Por eso casi siempre quiero que usted saque la aplicación de la palabra. No lea la Biblia simplemente como una historia. La historia que le pasó a José, la historia que le pasó a Daniel. Tengo que escribir mi propia historia y tengo que contar mi propia historia. Uno de los asuntos de David fue, uno de los mensajes del campamento fue sobre David como superhéroe. Y una de las cosas que David hizo cuando se enfrentó al gigante fue contar su historia. Él dijo: yo, cuando estaba en el campo atendiendo las ovejas de mi padre, si venía un león, lo mataban. Y si venía un oso, le rompía la quijada. Tengo una historia. Y usted y yo tenemos que tener nuestra propia historia y contarla. Que la sepan, que la conozcan, que Jesús nos salvó, que Jesús nos dio vida, que Jesús nos dignificó por siempre. Sea su nombre bendito, que me acompañó en momentos oscuros, que me defendió en lugar de litigio, que estuvo conmigo.
Pero estos de Maús conocían la historia y la contaron, pero sus ojos estaban cerrados por la tristeza. Anuncian la resurrección. Está vivo, ha resucitado. El versículo 31, mire cómo dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y entonces él se fue. Cuando ellos quisieron abrazarle y gozarse y regocijarse y danzar, se fue él. No deje que las circunstancias le quiten de ver la grandeza del Dios nuestro. Y que luego usted se dé cuenta que, pero eso era Dios que estaba ahí. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Eso era Dios que estaba ahí. Eso era Dios que estaba a través de esa puerta que se me abrió. Era Dios. No podía ser yo. Yo tengo tantas historias en mi vida de circunstancias en las que indiscutiblemente tiene que ser Dios. Yo tengo que nunca dejar de decirle que de las calles polvorientas de Jicomé no podía salir alguien a quien Dios le tuviera como un especial amor como yo. Porque yo no tenía méritos. Ahora en esta circunstancia de que mi papá fue al cielo, yo estuve sentada en mi casa con el hijo del hombre más rico de Campo Nuestro y de toda la línea noroeste. Y me di cuenta de la miseria de su corazón. Rico, multimillonario, pero con una pobreza. Y yo pensando, wow, y yo, hija de uno de los más pobres, y yo tan rica que soy. Tan rica, tan rica. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con mi Padre. Porque yo siento su paz. Porque yo siento su ayuda. Porque yo siento su cuidado. Jesús le abrió los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció. Usted puede cerrar sus ojos un minuto conmigo y pedir que Jesús se le revele cada día. Pablo dice que él ora para que Cristo le fuera revelado. Cuando escribe la carta a la iglesia de Éfeso, yo oro para que Cristo le sea revelado. Tengo un amigo pastor que siempre dijo: hay muchísimos cristianos que van a ir al cielo solo porque fueron salvos, pero no porque conocieron la magnitud del Dios nuestro. Dígale al Señor: revélame a Cristo. Revélame a Cristo, al exaltado, al deseado de las naciones, al que está sentado en el trono, al que se mueve entre querubines. Revélamelo. Juan dijo que cuando él vio ese trono, él cayó como muerto. Ezequiel dijo que cuando él vio esa gloria, se le pegó la lengua y duró 7 días mudo, no podía hablar. Isaías, cuando vio la majestad del trono del que está sentado, Isaías dijo: guay, soy hombre muerto. Han visto mis ojos al Señor, ese trono alto y sublime. Aleluya. Dígale: revélame a Cristo. Espíritu Santo, que mis ojos sean abiertos, que mis ojos sean abiertos, que no se abran mis ojos cuando tú te hayas ido, sino que en el momento que tú manifiestas tu amor, tu gracia, tus detalles conmigo, que yo los vea y yo te dé gloria a ti, Señor. Abre mis ojos para verte. Santo,
Santo es Dios. Entonces los de Emaús, cuando los ojos les fueron abiertos, anunciaron la resurrección. Toque al que esté a su lado y dígale: anuncia a Jesús. Solo cuando nuestros ojos están abiertos, nosotros conocemos la grandeza de la salvación y queremos que otros lo conozcan. Solo cuando nuestros ojos son abiertos. Hasta que a los de Emaús no se le abrieron los ojos, lo único que tenían era tristeza. Pero cuando los ojos les fueron abiertos, anunciaron la resurrección. La iglesia, la razón de ser es anunciar a Jesús. Si no anunciamos a Jesús, estamos dormidos. Los discípulos hablan entonces de la resurrección. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, el grupo, que decían: ha resucitado el Señor. Toque a alguien y dígale: el Señor ha resucitado. No vea a Jesús en la cruz moribundo y sangriento, como la iglesia popular cree que eso es lo más grande. Lo más grande fue la cruz, pero para salvación. Pero Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba. Él de la cruz fue bajado, con dignidad fue enterrado, pero con la más alta dignidad fue resucitado. Aleluya. Y ahora está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él ha resucitado. Ha resucitado el Señor verdaderamente. Y se le apareció a Simón, a Pedro. Ay, ay, ay. Eso marca un asunto poderosísimo ahí. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino, cómo le había reconocido al partir el pan, cuando comió con ellos, cuando hizo intimidad con ellos. Mire, solo va a haber revelación de Jesús cuando tengamos intimidad con Él. Amén. ¿Entiende eso? Hay gente que es evangélico y se va a morir nada más evangélico. Y no va a tener la revelación del Dios que a nosotros le servimos. Jesús comió con los discípulos. Comió con ellos. Y eso me habla a mí de intimidad. Del deseo que tiene Jesús de estar con nosotros, aún en los más pequeños detalles. Cuando usted se sienta a la mesa, Dios ha provisto arroz y habichuela para usted ese día. Y le entramos a ver si ni siquiera gracias, Señor, decimos. Pues, cuando Daniel era pequeño, usted sabe, uno siempre lucha para que los hijos aprendan a dar gracias a Dios por los alimentos. Y Daniel era muy rápido y para entrarle a la comida, y a veces él iba y ya tenía 3 cucharadas que se había comido. Entonces decía: oh, perdóname, Señor. Y comenzaba a darle gracias al Señor. Jesús quiere tener intimidad con nosotros en nuestras cosas pequeñas. Él quiere dirigir nuestra vida en las cosas pequeñas. Y si no aprendemos a ver los detalles de Dios en las cosas pequeñas, no es posible que veamos el macro. No es posible. Santo es el Señor por siempre. Usted ve que nosotros oramos muchísimo aquí por el campamento. A los que fueron al campamento, que están aquí hoy, 2 o 3 pudieron llegar. Y los bendigo, porque de verdad que no era para llegar hoy con todo lo que significó un campamento, todo el estropeo del cuerpo físico. Pero Dios ha dicho que somos punta de lanza. Dios lo dijo. Pregúntele a Hanoi dónde estaba el destacamento 35. En un parque. Es una finca pelada. Eso era un cañaveral y quitaron toda la caña y eso está así pelado. ¿Usted sabe dónde estaba el 35? En un árbol que parecía este templo de tan grande.
así. Y al lado donde estaba Edwin con la cocina, otro árbol que no dejaba dar ni un chin de sol. Y cuando yo llegué, que vi a toda esa gente en ese peladero así, en ese sol. Y cuando yo llego al 35 y veo este parque, yo tuve que alabar a Dios. Y ¿sabe qué yo le dije? Vamos a hacer una placa y vamos a ponerle esto pertenece al 35. Cosas así, sencillas que usted no la ve, pero yo, wow. Y todos los pastores que estaban ahí está Francia, pasaban para allá a saludarme. Y wow, pero ustedes sí le tocó una parte buena. Dios nos ama. No ama a los otros, sí los ama. Pero la Biblia dice que en Israel había muchísimas viudas y Dios eligió una para que Elías la bendijera. Si yo creo, Dios lo hace. Y si yo veo los detalles, le doy la gloria a Él. Era un lugar fresco en medio de un desierto. Era como un parque y el árbol era grandísimo y tenía hermosísimas flores rosadas. Era algo bellísimo. Santo Dios. Y la otra bendición, que quedamos al lado de un destacamento que tenía agua y nos la pasaba a nosotros. Santo, pero usted quiere que Dios sea mañoño con usted. Vea los detalles y alabe su nombre. Él ha resucitado, está pendiente y quiere tener intimidad con nosotros. En nuestro pequeño detalle Él se hace presente. Y yo quiero verlo en cada detalle, en cada cosa que Él hace por mí y para mí, a través de mí. Quiero verlo. Yo quiero verte, Jesús. Jesús comió con los discípulos, la intención de tener comunión con nosotros. Jesús abre el entendimiento. Siempre la intención de Jesús, mírelo ahí en el versículo 45. Mírelo ahí. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Aquí está toda la verdad de Dios revelada al hombre. Es su palabra. Pero solo el Espíritu Santo abre los ojos para que la entendamos. Gente que tiene 80 años en la iglesia y no entiende nada de la verdad de Dios. No tiene revelación de esta verdad. Cuando nosotros tenemos revelación de esta verdad, todo lo demás queda nublado frente al amar a Jesús, servirle y entregarnos a Él. Abrió el entendimiento. Siempre la intención de Jesús será revelarse al ser humano. Aleluya. Un día Jesús se le reveló como Salvador y solo ese día usted corrió porque se sintió perdido. Corrió a sus brazos. Pero no se quede solo con la revelación de salvación. Jesús es el Rey de gloria. Es el Señor del universo. Él aplastó a los principados. El Lourdes estaba compartiendo conmigo un comentario que leyó y me dijo: pastora, he leído este comentario y me ha revolucionado cuando Jesús dijo: les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y Lourdes me dijo: yo nunca había leído ese comentario, que los soldados romanos tenían como cuchillas en su bota, y cuando había un soldado que estaba medio moribundo de los enemigos y ellos pasaban, le plantaban la bota y lo hollaban. Y Dios le ha dado en Jesús a usted y a mí autoridad de hollar serpientes y escorpiones, porque la victoria de Cristo en la cruz, la resurrección de Cristo fue para entregarle. Dice que a Cristo se le entregó todo
todo. Y Dios lo puso por cabeza a la iglesia. Mi cabeza es un rey que tiene autoridad. Mi cabeza es un rey que ha resucitado. Mi cabeza es un rey que se levantó de la tumba. Mi cabeza es un rey que la tierra no lo soportó. Mi cabeza es un rey que descendió a lo profundo de la tierra, le arrebató el acta de los decretos que me eran contrarias y la exhibió públicamente a los demonios. Ese es mi rey, ese es mi Señor, ese es mi Dios, ese es mi Salvador, ese es el que me guía, ese es el que me alumbra.